Hola, buenos días con todos. Pues vamos a darle inicio a estas clases de manera virtual. Pues me imagino que ya vieron la hora de mi computador, es un poquito temprana, así es que les pido excusas si escuchan o gatos pelear o gallos cantar o grillos de el sonido de la noche, de la madrugada, perdón. Bueno, entonces el tema que vamos a tocar hoy en clase es el de la presión hidrostática. Presión hidrostática. La presión hidrostática es básicamente el estudio de esa variable de proceso que estamos tocando en termodinámica, que es la presión. Es el estudio de la variación de la presión respecto a la altura en una columna de un fluido. La ecuación fundamental de la hidrostática es una ecuación que relaciona precisamente esas dos variables, les repito, la presión y la altura. La ecuación fundamental de la hidrostática establece que la variación de la presión respecto a la altura es el producto de dos factores de los que hemos hablado en clase, que son la densidad del fluido y la constante de la gravedad. Para darle solución a esta ecuación, que es una ecuación diferencial, y es la ecuación fundamental de ahorita como tal, hay dos, o más bien los fluidos se agrupan en dos categorías, y esas dos categorías le dan soluciones diferentes a esta ecuación, que es la ecuación fundamental de la hidrostática. En ingeniería los fluidos se agrupan en dos categorías. La primera categoría de estas es los fluidos eh, incompresibles. La característica principal de los fluidos incompresibles es que su densidad es una constante. Es decir, su densidad no cambia. Para efectos prácticos, debido a que hay algunos factores de compresibilidad que van a de pronto tratar en mecánica de los fluidos, entonces ya van a ver que ante esfuerzos muy grandes, de una magnitud muy amplia, pues va a haber ligeras o sutiles variaciones en esta densidad. Pero para efectos prácticos, los fluidos incompresibles tienen una densidad igual a constante. La otra categoría de fluidos son los fluidos compresibles, es decir, aquellos fluidos cuya densidad es variable, es diferente de una constante. En la categoría de los líquidos incompresibles podemos agrupar a la mayor parte de los líquidos. Y en la categoría de los líquidos, de los fluidos compresibles, pues vamos a agrupar a los gases. Ahora, de todos los líquidos, el que más estudiamos es el agua en estado líquido. Y de los gases, el gas que más estudiamos es el aire. Bueno, para darle solución a esta ecuación, pues tomemos primero los fluidos compresibles y hablemos un poquito de las soluciones que se presentan en esta ecuación. Para solucionar esta ecuación, lo primero que vamos a hacer es apartar las variables. Entonces, vamos a enviar a un lado la presión y al otro lado vamos a enviar la altura.
¿Por qué de este signo negativo? Resulta que a medida que la altura se eh, disminuye, es decir, a medida que me sumerjo en un fluido, la presión va a aumentar. Entonces, recuerden que en el eje coordenado, en el eje cartesiano, que lo voy a anotar, al descender en un fluido estaría hablando de que el incremento en las y es negativo. Entonces, como estoy hablando de que estoy decreciendo en la altura y que la presión se aumenta, para compensar este efecto físicamente se habla de este signo negativo. Bueno, nuevamente de forma práctica, eso nos dice que la presión de un fluido aumenta conforme nos vamos sumergiendo en este fluido. Para poderle dar solución a esta ecuación, necesito una relación entre la densidad y la altura. Esto lo voy a representar como que la densidad es una función de la altura. Es por esto que las ecuaciones que modelan la variación de la presión respecto a la altura para fluidos compresibles son relaciones no lineales. Usualmente podemos encontrar la función exponencial, la función logaritmo en dichas ecuaciones. Vamos a tener una tarea aquí. Van a consultar la ecuación que modela la variación de la presión atmosférica o ambiental en función de la altura. Y se van a dar cuenta al hacer esta tarea que esa relación pues involucra unas funciones diferentes a las variaciones lineales. Ahora, la tarea pues una es consultar esta ecuación y la otra parte de la tarea es que tengan esta ecuación en los dos sistemas de medidas, es decir, que tengan una ecuación para calcular las variaciones en el sistema internacional y otra ecuación para que lo hagan en el sistema inglés. Ahora bien, hablemos de la ecuación para los fluidos incompresibles. Les repito, la característica fundamental y para efectos prácticos es que los fluidos incompresibles tienen una densidad igual a una constante. Ahora bien, como la densidad es constante, vamos a reescribir esta ecuación delta de P sobre delta de Z es igual a menos ρ por G. Como la densidad es una constante, colocando la presión a un lado y la altura al otro, tendríamos que esto es menos ρ por G por delta de Z. Ahora, esta ecuación se puede integrar debido a que esta densidad es una constante, sale de la integral. Entonces se puede decir que delta de P, perdón, podemos decir que esta ecuación tiene unos límites definidos. Esto se integra entre un valor de la presión cuando Z es 0, es decir, P sub 0 representa la presión cuando Z es igual a 0, coloquemos ese límite, Z igual a 0. Bueno, y la otra presión es la presión que vamos a calcular a una altura determinada Z. Entonces P es la presión en una altura Z. Ahora, el resultado de esta integral es bastante sencillo. Es simplemente la presión menos P sub 0 es igual a menos ρ por G
por Z menos Z igual a 0. Voy a llamar esto Z0. Recuerden, esta ecuación se puede obtener debido a que la densidad es o tiene un valor constante, entonces va a salir de la integral. En unos ejercicios, en algunos ejercicios que vamos a realizar a lo largo del curso, vamos a usar una ecuación mucho más simplificada que esta que les acabo de escribir, y simplemente vamos a decir que la presión debida a un manómetro es igual a ρ por G por Z. Pero el uso de esta ecuación se las voy a explicar mediante la ejecución de un ejercicio. Por cierto, recuerden que al multiplicar la densidad por la gravedad tenemos una propiedad de los fluidos que se denomina el peso específico. En un próximo video pues vamos a hacer ejercicios relacionados con este cuento de la presión hidrostática. Les agradezco mucho su atención.